Hola amigos, bienvenidos a Entre Tejas TV. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de hablar de un tema que yo creo resulta muy interesante para todos. Eh, Nuestra invitada es Lucero del Carmen Paniagua Barrios. Ella es licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra en Ciencias Sociales con opción en Estudios Fronterizos por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, el CESMECA, y doctora en Ciencias Sociales y Humanísticas, también por el CESMECA, con la tesis El Guadalupanismo y las Antorchas Guadalupanas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es becaria con ACID. Ha sido profesora de la Universidad de los Altos de Chiapas y lo mismo en la Universidad Intercultural de Chiapas. Entre sus múltiples publicaciones se encuentran artículos y capítulos de libros como Colonización y vida en los Chimalapas, Organización Económica Campesina en Cali Mayor, en Historia, Sociedad y Ambiente en la Cuenca del Río Negro, frontera Chiapas-Oaxaca, Ladinos Sanandreseros, la fiesta a San Andrés Apóstol en San Cristóbal de las Casas, en Mártires, Santos, Patronos, Devociones y Santidad en el México del siglo XX, y también Implorar con los pies y con la danza las antorchas guadalupanas musicalizadas en La música y los mitos, investigaciones etnomusicólogas. Qué gusto tenerte con nosotros, Lucero. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Quiero decirte No, a que ti, gracias. cuando tuve oportunidad de leer tu tesis sobre las antorchas guadalupanas, y estuve ya leyendo, por supuesto, de inmediato me remitió a los temas que tienen que ver con la historia de las religiones, tipo Mircea Eliade, el tema de Teresa Herrode también en nuestro país, que es especialista y que tuve la fortuna de que fue mi maestra en la Facultad de Filosofía y Letras. Y esa es la aclaración que quiero hacer, por supuesto, a quienes nos acompañan en esta ocasión. Somos muy respetuosos de los credos religiosos, pero nos parece que el tema, este fenómeno sociológico, y ya nos irá explicando la doctora Lucero Paniagua, qué más importancia tiene este fenómeno de las antorchas guadalupanas. Pues bienvenida, Lucero. Gracias, Armando, por la invitación y pues aquí presentándoles el trabajo, ¿no? Claro. Fíjate que quiero comentar, me gustaría, si no tienes inconveniente, que empezáramos con lo siguiente. O sea, tu tesis de doctorado, obviamente las tesis de doctorado son un trabajo muy minucioso, de gran aportación intelectual, por supuesto, académica. Y me gustó mucho al empezar que hace referencia a los orígenes de este tema de las peregrinaciones, ¿no? Desde el mundo clásico griego, y cómo todo eso ha derivado en la tradición del guadalupanismo en México. No sé si quisieras hablarnos un poquitín de este trabajo de investigación que hiciste con respecto a la cerámica griega en que están estas figuras de hombres atletas que llevan antorcha justamente y que parece un símil repetido que nos gusta 2500 años después, ¿no? Ajá. Bueno, mira, como toda investigación dentro de las ciencias sociales y cualquier otro tipo de investigación, implica un trabajo que uno no sabe, digamos, el rumbo que va a llevar, ¿no? Porque es una investigación viva y por lo tanto tiene todo un procedimiento que no sabes los caminos que te llevan, ¿no? Entonces, inicialmente el trabajo que yo estaba planeando era hacer un análisis y una investigación vinculada a las antorchas guadalupanas, ¿no? Como fenómeno vivo, ¿no? Y como una expresión del culto guadalupano. Y lógicamente, pues eso lo había visto a lo largo de mi vida, ¿no? Y muchos de nosotros, los chiapanecos, se nos hace muy común verlos, ¿no?
en el mes de diciembre caminar por las carreteras de todo el estado, ¿no? Entonces, eso me llamaba mucho la atención. Entonces, platicando con la gente, ¿no? Con los peregrinos, pues mi punto central era conocer de dónde había salido la idea de correr con una antorcha y y pues hacer ese tipo de tipo de peregrinación, ¿no? Entonces, yo les preguntaba a ellos y ellos me decían que pues era una manera de correr y el antorcha a ellos le daba una significación más religiosa en el sentido de llevar la luz de fuego eh, de una expresión de llevar la evangelización, digamos, ¿no? A través de la luz y que la luz los llevaba y los alumbraba el camino y todo esto se repetía, digamos, este discurso, ¿no? Eh, y entonces dije, bueno, esto no me llevaba a ningún lado, ¿no? Porque pues era una explicación más religiosa. Entonces empecé a buscar, digamos, las maneras de entrarle, digamos, de conocer un poco más sobre ese tipo de expresión. Y entonces fue que yo como antropóloga, aún desconociendo, digamos, esos rumbos de los archivos, pues dije, tengo que encontrarlo en un archivo, en el archivo diocesano, donde posiblemente haya alguna referencia sobre esta expresión, ¿no? Y entonces fue que me entré al archivo diocesano y empecé a encontrar muchas cosas que ahorita voy a mencionar, pero también a la par empecé a investigar acerca del culto guadalupano, ¿no? No tanto de su mito guadalupano y todo lo que ya se sabe con Lafayette, con varios Gorman, ¿no? Que han escrito sobre el culto guadalupano y sobre su establecimiento en México y en América, sino también las expresiones, digamos, que tienen que ver con las peregrinaciones a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, empecé a revisar cómo las historias de las culturas del mundo habían utilizado, no con el nombre como peregrinación, pero sí de una manera ligado a este tipo de eventos religiosos, ¿no? Como las primeras manifestaciones de expresiones que tienen que ver con las peregrinaciones. Y que era, digamos, viajar en grupos, ¿no? Buscando esos espacios sagrados, ¿no? Y que donde iban en busca de esas tierras sagradas, ¿no? Entonces, lo voy a encontrar entre los egipcios, los griegos, ¿no? En el budismo, en el maometanismo, el islamismo y finalmente pues en el cristianismo, ¿no? Esta de la que haces mención, yo la encuentro en una imagen de una cerámica, ¿no? Donde hay una especie de carrera, ¿no? Donde se toman ambos corredores pasándose precisamente una antorcha, ¿no? Eh, y que es como una especie como el de ahora, la carrera en relevos, ¿no? Pero cargando una antorcha, ¿no? Y que iban precisamente buscando, digamos, eso. En algún momento pensé que tenía que ver con esta cuestión de las Olimpiadas, ¿no? Pero esto viene mucho más atrás, ¿no? Este tipo de expresión y que tiene que ver en búsqueda, digamos, de estos espacios, digamos, sagrados, ¿no? Creo Y que, perdón, creo sí, que dime. ahí se refiere a una peregrinación al oráculo de Delfos, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, Que era la lamparedominia, algo así tiene el nombre, de ese tipo de expresión, digamos, que era muy utilizada de manera religiosa, ¿no? Simbólica para los griegos, ¿no? También entre los pueblos prehispánicos vamos a encontrar ese tipo de expresión, ¿no? Previo al establecimiento
de la conquista española, ¿no? Hay algunas evidencias sobre eh, peregrinaciones a sitios sagrados, ¿no? Y cómo esos espacios sagrados se convirtieron después en santuarios cristianos, ¿no? Que hay mucha información sobre el establecimiento de eh, espacios o templos o santuarios, digamos, religiosos católicos en espacios que antiguamente eran sitios sagrados prehispánicos, ¿no? Hay muchas referencias sobre ello. Y esto me dio a la tarea de ver que, bueno, finalmente hay toda una historia, digamos, de construcción de ese tipo de manifestación religiosa, ¿no? Y que no es propio, digamos, del catolicismo, ¿no? Bueno, entonces te decía, bueno, finalmente no solo quería saber la historia del guadalupanismo en México y cómo se difundió, digamos, el culto en el siglo XVI, ¿no? Durante todo eh, la Nueva España, ¿no? Sino cómo después se fue fortaleciendo, ¿no? Sobre todo en 1895 con la coronación de la Virgen como reina y emperatriz de América, ¿no? Esto dio pauta, digamos, a que se difundiera en toda América, ¿no? Intelectuales como Fray Servando Teresa de Mier, Carlos de María de Bustamante, empezaron a difundir el culto en todo, o escribir acerca del culto guadalupano, ¿no? Pero bueno, más que esta cuestión, digamos, que tenía que hacer toda esta revisión de dónde había surgido el culto, el guadalupanismo estuvo muy ligado históricamente a una relación como un ícono nacional, ¿no? En los movimientos sociales, en catástrofes, que fue marcando, digamos, la historia de México, ¿no? Y que eso va a estar constante durante toda, y que ha sido, digamos, un ícono muy importante, digamos, en nuestro país, ¿no? Como una parte de nuestras identidades, digamos, y de nuestros símbolos patrios, ¿no? Aquí quiero hacer mención esto que decías tú al principio, cuando vemos y aquellos que finalmente los cultos religiosos de alguna manera no están desligados, digamos, con la historia de México, ¿no? Querramos o no, digamos, el catolicismo se instauró y formó parte de nuestra historia política, ¿no? Religiosa, formación de la nación, ¿no? Finalmente. Pero bueno, ya había hecho toda esta revisión de lo que es la historia del guadalupanismo, pero decía, bueno, ¿y Chiapas en qué momento se ve presente ahí, ¿no? Finalmente nosotros pertenecíamos a la Capitanía General de Guatemala y por lo tanto, pues había que saber cómo había estado esta relación. Y empiezo a revisar trabajos como el de Arturo Taracena, que es uno de los pocos, o casi creo el único que estudia el guadalupanismo en esta región, ¿no? No precisamente en Chiapas, pero sí en Guatemala, ¿no? Entonces, él empieza a hablar acerca de la historia del culto guadalupano y empiezo a encontrar que la fundación de la primera villa de Guadalupe en Ciudad de Guatemala es entre 1787 y 1795, ¿no? Para 1821 se funda la Archicofradía bajo la iglesia, digamos, guatemalteca, y esto empiezo a ver precisamente en términos cronológicos, pues dónde había surgido, ¿no? Ya se establece el catolicismo en América y en el caso de la Capitanía General de Guatemala, pues vemos presente aquí el culto guadalupano, ¿no? Y empiezo a ver, bueno, que en el caso de Chiapas, ¿no? De la provincia de Chiapas, el primer santuario guadalupano lo vamos a encontrar en Ciudad Real, ¿no? Ahora San Cristóbal de las Casas. En 1830 hay evidencias, digamos, de datos históricos del archivo diocesano donde se muestra, digamos, que en este año, 1830, se empieza a hablar de una capilla que se encuentra en una de las colinas, digamos, de la ciudad, ¿no? Y
Precisamente en el caso de Comitán de Domínguez, es la segunda donde yo encuentro que está presente la guadalupana, ¿no? Y que está en el año de 1907, ¿no? Que es la segunda ciudad donde aparece esta imagen, ¿no? Aquí acabo aclarar que hay, en el caso de Comitán, está la capilla, ¿no? La iglesia dedicada, digamos, a la Virgen de Guadalupe, que es una virgen muy especial, porque es muy sencilla, digamos, en el óleo, ¿no? No tiene muchas imágenes ni muchos colores, eh, y su iglesia pues tiene unos vitrales muy bonitos referentes al culto guadalupano, ¿no? Es una iglesia muy, muy bonita, pero dentro del templo, ¿no? De la iglesia de San Ildefonso, no, ¿qué santo es no recuerdo ahorita, el patrón de Comitán? Perdón. Sí, el patrono es Santo Domingo de Guzmán, Ah, Santo Domingo, sí, claro. la veneración es San Caralampio, Ah, ok. heterodoxo. Sí, sí. Lo interesante es que debajo de Santo Domingo hay una imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que está coronada, ¿no? Y que eso representa, digamos, muy importante en términos religiosos y simbólicos, ¿no? Las coronaciones de las imágenes, ¿no? Pero es una virgen que pareciera ser que está colocada posteriormente al establecimiento del santuario o del altar mayor, digamos, ¿no? De Comitán, de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Entonces, bueno, está presente en Comitán. En 1953 aparece ya la iglesia formal en Tuxtla Gutiérrez, y en el 2000, bueno, ya más o menos en esas fechas en Tapachula, aunque se convierte en un santuario diocesano en el 2013 en Tapachula, ¿no? Eh, y así se va a difundir, digamos, el culto guadalupano en Chiapas, en diferentes periodos, digamos, ¿no? Sobre todo en las ciudades y después en los municipios más pequeños, ¿no? Finalmente yo empiezo a ver a través del archivo diocesano y el archivo que se encuentra en la UNICACH, ¿no? Donde encontré algunos expedientes y documentos que enseñan, digamos, o dan pie a entender un poco la consolidación del culto guadalupano, y yo organizo, digamos, esa información y veo que en 1931 se da un evento muy importante chiapaneco con relación a la Virgen de Guadalupe, que es la coronación de la Virgen de Guadalupe en Chiapas, ¿no? Recordemos que para esa fecha o para esos periodos la diócesis de Chiapas estaba en San Cristóbal y era la única diócesis que controlaba a todas las iglesias del estado. Entonces, precisamente en esa fecha se celebran los 400 años de la coronación de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, ¿no? Entonces se hace todo un evento desde México, desde la Ciudad de México, a todas las diócesis de todo el país para coronar a la Virgen o hacer una celebración para la Virgen de Guadalupe. Entonces, el obispo en ese momento en Chiapas era Gerardo Anaya Díez y Bonilla, quien empieza a organizar la coronación de la Virgen de Guadalupe en San Cristóbal para todo el estado, ¿no? Y se hace toda una serie de eventos, se elabora un boletín, digamos, referente a, a, la organización y los festejos de esta coronación, muy importantes, ¿no? Después vamos a encontrar que en 1954, pues va a ser una fecha importante también en términos religiosos, ¿no? Y que van a fundamentar de alguna manera el culto, ¿no? Pero ahorita les menciono ese periodo. Para 1931 ya se celebra, digamos, la coronación de la Virgen a un lienzo que se encuentra dentro de la catedral de la ciudad de San Cristóbal, ¿no? No era la iglesia que tenemos la imagen que tenemos
en la iglesia de Guadalupe, ¿no? Sino la imagen que está dentro de una de las capillas que están dentro de la catedral, ¿no? Esta era la imagen guadalupana. A ella es la que se le corona, es más, si nosotros visitamos la catedral, está la imagen al lado derecho, ¿no? Hay una capilla dedicada a ella y está la imagen y está la corona y está todos los elementos de ese periodo, ¿no? De ese momento importante para el guadalupanismo chiapaneco. Hay un comité organizador, comités auxiliares en diferentes parroquias e iglesias de todo el estado para organizar la coronación y se empieza a emitir, digamos, un boletín que le llaman la Virgen de Guadalupe, para difundirla quincenalmente a todos los fieles, digamos, o devotos guadalupanos y todos los católicos de todo el estado, para que supieran cómo eran los eventos de la coronación, ¿no? Fue un evento muy importante donde generó también peregrinaciones de diferentes partes del estado, en donde venían a venerarla, digamos, como una imagen, y que fue toda una difusión muy fuerte en términos religiosos y dentro de la diócesis. Se empezó a vender y a difundir la imagen de la Virgen de Guadalupe en todas las iglesias. Se les pide a todos los párrocos que pusieran una imagen guadalupana en las iglesias, ¿no? Y gracias a este dato yo empecé a hacer una revisión de las iglesias san cristobalenses más importantes y casualmente, ¿verdad? Muchas de estas imágenes corresponden a 1931, es más, está anotado, por ejemplo, la Virgen que se encuentra en San Francisco de Asís, aquí en San Cristóbal, en la iglesia, precisamente está anotado en el óleo, ¿no? La fecha de 1931, ¿no? Entonces, esta difusión fue iconográfica, digamos, se empieza a difundir en todas las iglesias. Se pide a todos los devotos que compren una imagen de la Virgen para que la tuvieran en casa, ¿no? Y que no faltara que la Virgen de Guadalupe estuviera en todas las casas chiapanecas, ¿no? Entonces fue toda una difusión muy interesante. Y bueno, a partir de todo esto, ¿no? Los siguientes años, por parte de la iglesia hacía peregrinaciones a la Ciudad de México, a la Basílica de Guadalupe, por parte de la diócesis. Iban grupos desde Orozco y Jiménez, cuando él estuvo en 1902, en su periodo, digamos, como obispo, hacía peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Fue un guadalupano muy ferviente y él llevaba indígenas a la Basílica de Guadalupe y hacía peregrinaciones. Entonces había, digamos, una práctica, digamos, lenta, pero constante, digamos, a la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, a raíz de 1954, una fecha muy importante en términos del culto guadalupano, pero también de ahora lo que llamamos las antorchas guadalupanas, que fue un evento que se organiza en México, ¿no? Que le llaman la Magna Carrera de Antorchas de Fe. Ajá. Es donde inicia por parte de la iglesia, de la diócesis, de lo que es el obispado, ¿no? De México, a impulsar a jóvenes para que fueran, se unieran, digamos, a nivel nacional para correr de diferentes regiones, ¿no? Todas para llegar a la Basílica de Guadalupe, donde llevaran una antorcha, ¿no? Esa antorcha se hicieron rutas, ¿no? En el norte, en el oriente, en el occidente, pues en el sur. En el caso de Chiapas, la diócesis de Chiapas participó entre una ruta que viene de lo que es, sale de aquí, parece ser, según lo que yo pude investigar, de Trinitaria, y pasa Comitán, San Cristóbal, y va recogiendo, digamos, peregrinos, pasa San Cristóbal, pasa Tuxtla y se va hacia Oaxaca, ¿no? La diócesis de Tehuantepec, ahí se reúne, digamos, ese grupo, y luego se van a Puebla y hasta llegar a la Ciudad de México, ¿no? Esta ruta
va a llevar, digamos, peregrinos, ¿no? Algunos se quedan en Tehuantepec, sobre todo los chiapanecos quedan en Tehuantepec, ahí dejan la antorcha, ¿no? La luz que llevaban la dejan en Tehuantepec, y ya otro grupo de Tehuantepec pasa hasta llegar a Oaxaca. Pero en el caso de la diócesis de Chiapas van dos representantes solamente que representan al Estado, dos peregrinos que se unen a este grupo, ¿no? Que son los que llevan a México, ¿no? Esta delegación salió el 24 de septiembre, ¿no? De 1954, ¿no? Para llegar precisamente el 12 de octubre de 1954 a la Basílica de Guadalupe, ¿no? Entonces, fue un evento multitudinario en donde se inicia realmente la magna carrera de antorchas de fe, ¿no? En, posteriormente a este evento, en los siguientes años, se siguen haciendo este grupo que pertenecía ahora a lo que se conoce como la antorcha, la ACJM, que es la antorcha mexicana de jóvenes chiapanecos, eh, perdón, de jóvenes mexicanos, ¿no? La ACJM, que es la que empieza a organizar, digamos, las antorchas en México, en San Cristóbal, ¿no? Este grupo que pertenecía precisamente a la diócesis de San Cristóbal es la que sigue en los siguientes años después del 54 anualmente a peregrinaciones a la Ciudad de México, ¿no? Después del 54. Y bueno, me encontré algunos todavía corredores, ya señores adultos mayores, digamos, que participaron en esas antorchas, y fue muy interesante conocer sus experiencias, ¿no? Me decía una señora que cuando ella empezó a correr, la primera vez que corrieron, la gente estaba impresionada, ¿no? De cómo corrían, llevaban la Virgen de Guadalupe, llevaban una bandera mexicana, todavía no tenían un traje formal, ¿no? Pero sí tenían estas mismas características de lo que es ahora una antorcha, ¿no? Y la gente se quedaba asustada, no sabía qué era, ¿no? Pero se estaba empezando a dar ese tipo de expresiones, ¿no? Finalmente, ya en 1960 aproximadamente, voy a empezar a encontrar que hay, digamos, el establecimiento ya más amplio de las antorchas guadalupanas. Y precisamente se da a partir de la CJM, donde los mismos peregrinos, posteriormente en los siguientes años, invitan a otros amigos y se empieza a diluir de alguna manera estos grupos. Sí, la CJM es una de las antorchas que hasta actualmente tienen presencia, digamos, ¿no? En las antorchas. Pero jóvenes empiezan a crear grupos más pequeños, familiares, de barrios, de colonias, ¿no? Y se empieza a generar toda una práctica de visitar santuarios, ¿no? En todo el estado, ya sea visitando algunos sitios más pequeños o más cercanos, otros que van, digamos, a otros espacios más largos y más fuera incluso de la ciudad, del estado, ¿no? Entonces vamos a encontrar que esta práctica ritual, que va a tener toda una experiencia, yo tuve la oportunidad de estar con ellos en varias ocasiones, ¿no? Como el trabajo de investigación doctoral implica varios años, ¿no? Me di a la tarea de ir con ellos, de estar conviviendo, ¿no? Su vida cotidiana como peregrino. En una ocasión, bueno, el primer año me fui a lo que sería aquí a Tuxtla y de regreso, ¿no? Que nos llevó casi medio día solo de Tuxtla para acá, ¿no? Sobre la carretera eh, esta, eh, la antigua carrera La federal, la eh, panamericana.
Exactamente, sí. Casi la mayor parte de las antorchas se mueven por esta ruta, ¿no? Porque está más tranquila, ¿no? E implica también mucho mayor sacrificio, ¿no? Que irse por la autopista, ¿no? Además de que la autopista, pues, es mucho más peligroso, eh, pues evitan de alguna manera, aunque sí la utilizan, ¿sí? Pero tienen mayor participación dentro de lo que es la Panamericana, ¿no? Entonces, ese sí fue muy interesante. Y en otra de las, dije, bueno, tengo que vivir un Experimentar. periodo mucho más largo con ellos. Ajá. Entonces me fui con una antorcha que es la de Santa Cecilia, la antorcha musicalizada de Santa Cecilia, que me llamó mucho la atención desde que la conocí. Y precisamente escribí uno de mis primeros artículos referentes a este culto, que es precisamente esta antorcha, porque es una antorcha muy característica que se mueve, digamos, con un grupo musical, ¿no? Porque pertenece al movimiento carismático católico, entonces parte de su expresión religiosa es ir con un grupo musical, ¿no? Aparte de que corren, danzan y hacen toda una serie de rituales muy interesantes. Entonces, cuando la conocí me llamó mucho la atención y hablando con el organizador, con Iván, que le agradezco mucho aquí públicamente el apoyo que me dio, eh, me fui con ellos a la Ciudad de México, ¿no? Y salimos una semana antes, ¿no? En el 2015, 16, a la Ciudad de México, y me fui como peregrina, ¿no? Yo iba con ellos, viviendo y experimentando y conociendo todo lo que tiene que ver con una peregrinación, ¿no? Y todo lo que se viven, digamos, ¿no? El sacrificio, eh, los rituales, todo lo que envuelve, digamos, una peregrinación de este tipo, que es toda una experiencia religiosa rica y que me quedó, pero grabado totalmente en mi experiencia personal, ¿no? Esto me dio pie a no solamente conocerlos a ellos como su práctica, sino también todo lo que se mueve en relación al culto, ¿no? Partiendo de esto, yo reconozco, digamos, tres tipos de antorchas en el estado de Chiapas, porque también hay que mencionar que Chiapas es uno de los estados donde hay mayor presencia de antorchas guadalupanas, ¿no? Aunque la vamos a encontrar en otros lugares del país, principalmente la vamos a encontrar en Tabasco, Yucatán, toda la parte del Caribe, digamos, Campeche, Quintana Roo, ¿no? Oaxaca, también va a estar presente en Tlaxcala, en Puebla, va a haber, digamos, presencia de este tipo de expresión como antorchas guadalupanas, ¿no? En el norte va a haber otro tipo de peregrinación, digamos, diferente, pero no con estas características que conocemos como las antorchas guadalupanas aquí en Chiapas, ¿no? Pero dentro de esas características de antorchas vamos a encontrar tres tipos, que son las antorchas pedestres o caminatas, que son aquellas que corren, ¿no? Por las carreteras, las antorchas ciclistas o motociclistas, ¿no? Y las antorchas musicalizadas, ¿no? Que yo las separé, digamos, aunque son pedestres, también hay estas que llevan, les decía, estas música, digamos, a lo largo de su peregrinar, ¿no? Y unas más recientes que son las caminatas, que ellos no corren, sino que van caminando, llevan mochilas en hombros, llevan la imagen de Guadalupe en hombros, y ellos caminan, ¿no? Por carreteras y sobre todo a santuarios cercanos, la mayor parte, porque ellos, como van caminando, ¿no? Pues sus rutas de peregrinación son mucho más cortas, ¿no? Por lo mismo, ¿no?
casi siempre están en la región, ¿no? De pueblos a ciudades o a santuarios importantes, ¿no? Son grupos muy pequeños también, ¿no? Entonces llevan, algunos hasta cargan eh, el carbón, trastes para la cocina. Ellos paran sobre todo en espacios donde hay poblaciones, digamos casitas, para poder cuidarse, ¿no? Protegerse de cualquier violencia que puedan tener y también pues protegerse de otras cosas, ¿no? Entonces ellos es una característica muy interesante en los últimos años esto de las caminatas, ¿no? Pero la mayor parte son antorchas pedestres, casi la mayor parte, ¿no? Hice registro en el 2016 de las antorchas que llegan solamente a San Cristóbal, ¿no? Pues, vienen de diferentes partes de los Altos y del centro de Chiapas, más de 200 antorchas que visitaron San Cristóbal ese año, ¿no? De las registradas originarias de San Cristóbal, son como más de 100, ¿no? Entre familiares, barriales, eh, hasta empresariales, ¿no? Alguna empresa que organiza alguna antorcha, ya sea por una manda, por ejemplo, a veces es algo bien interesante, también una característica, que pues llevan el nombre, por ejemplo, de una persona que estuvo enferma, ¿no? Y llevan el nombre de la persona en sus playeras, ¿no? Es una diversidad de maneras, digamos, de manifestar este tipo de expresión religiosa guadalupana, ¿no? Y bueno, dentro de todo esto vamos a encontrar muchos elementos, ¿no? Iconográficos, precisamente. La Virgen de Guadalupe presente siempre en su ropa, ¿no? Los colores patrios, muy, muy, muy fuerte, y que tiene que ver con toda esta historia que había mencionado de este ícono nacional, ¿no? Donde la peregrinación las peregrinaciones guadalupanas, pues va a estar presente la imagen relacionada con la mexicanidad, ¿no? Eh, La conformación del concepto de identidad, de mexicanidad, ¿no? Por supuesto. Claro, sí, sí. Y que es también una expresión donde esta población, digamos, o estos devotos guadalupanos también expresan su mexicanidad en términos de la devoción. O sea, es toda una amalgama ahí de expresiones simbólicas, ¿no? Por un lado es el asumirse como católicos, ¿no? Guadalupanos, pero también con presencias de la identidad nacional, ¿no? Siempre van a estar la imagen, la bandera, ¿no? Como este estandarte, digamos, guadalupano, ¿no? Y precisamente, pues, desde el surgimiento de esta expresión religiosa, en Chiapas, sobre todo, va a estar muy presente cómo se difunde, digamos, o cómo se institucionaliza el culto guadalupano, como un establecimiento también de la mexicanidad chiapaneca, ¿no? Como nosotros, siendo pues de otra región, digamos que pertenecíamos a la Capitanía General de Guatemala, la imagen de Guadalupe sirvió de nuevo, ¿no? Como sirvió en la Ciudad de México o en lo que sería la Nueva España, sirvió como un elemento cohesionador, digamos, como mexicanos. Ahora, ¿no? En el siglo XIX vuelve a ser una imagen que se institucionaliza para que los chiapanecos nos integráramos a la nación mexicana a través de la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, es muy interesante, digamos, que a mí me apasionó, digamos, no solamente ver a la expresión religiosa como una cuestión únicamente religiosa, sino todo lo que envuelve, digamos, este culto, que deja o sobrepasa, digamos, los niveles de la religiosidad,
¿no? Sino que se mete a otros ámbitos y cómo a través de esta expresión se sigue fortaleciendo este culto, ¿no? Eh, vamos a ver, por ejemplo, otro tipo de expresiones como son el apoyo mutuo entre devotos guadalupanos, porque no solamente participan los peregrinos, sino también aquellos que les dan de comer por las carreteras, parte de una manda, un agradecimiento que tienen estas familias que viven a las orillas de la carretera, donde los paran para que les den de comer, les ofrezcan un café, tamales, una torta. Ellos no se encuentran solos a lo largo de su peregrinar, ¿no? Hay otros que participan de alguna manera, ¿no? En ese tipo de prácticas y que son muy interesantes, ¿no? Y que, perdón, La presencia, por ejemplo, sí, 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 dime. ese punto quería hablar, que a final de cuentas los antorchistas van a la peregrinación, pero en torno a ellos está la gente que no puede ir, pero que le da de comer, que hace aportaciones económicas para la antorcha de Guadalupe, en Comitán, Exacto. las empresas para que vayan y todo. Fíjate que hay un tema que a mí me pareció extraordinario y en lo cual yo no había reparado, porque bueno, veía esta convivencia de los antorchistas, pues solidaria, de grupo, pero de acuerdo con tu trabajo hay mucho más allá, o sea, hay este proceso de dejar la vida rutinaria en casa e insertarse en un espacio diferente, religioso, que los hace confraternizar mucho con sus compañeros, se convierte en una cofradía muy interesante, que van al centro, al lugar, al destino de peregrinación, pero eso continúa, o sea, es una forma de vivir. Nos olvidemos un poco del aspecto religioso, sino del aspecto psicológico, sociológico, de es una forma de convivir el resto del año con esta gran inspiración guadalupana, ¿no? El peso es enorme. ¿Nos puedes hablar un poquitín de eso, por favor? Sí, Digo, de acuerdo a tu experiencia, pues, con ellos, sí, ¿no? sí, En la sí, peregrinación en que estuviste. sí. Pareciera ser, como dices, una práctica que inicia más o menos en octubre, cuando se empiezan ellos a organizar ya formalmente, ¿no? En octubre empiezan a llamar, digamos, para que se organicen, a quién les interesa ir, digamos, a cierta ruta, pero octubre, noviembre, diciembre es la fecha, digamos, ya de salida, ¿no? Algunos inician a finales de noviembre, cuando son rutas muy largas, sobre todo viajan a la Ciudad de México o a Guanajuato, algunas, ¿no? A Guadalajara, ¿no? Que son las rutas más largas que yo pude encontrar. Eh, y bueno, es todo un periodo, digamos, de organización previa, digamos, a la peregrinación. Pero yo decía, bueno, en diciembre, el 12 de diciembre, termina, porque eso es algo bien interesante también, que la mayor parte de las antorchas o llegan a su ruta a la ruta de origen, en este caso a de donde son originarios, llegan o un día antes para celebrar ya, festejar el 12 de diciembre y estar en casa ya tranquilamente, o algunas, sobre todo las de San Cristóbal, tienen la particularidad de que todos tienen que llegar el 12 de diciembre a San Cristóbal, ¿no? Entonces, es como una tradición, digamos, de que el 12 tiene que estar, ¿no? Entonces yo decía, bueno, el 12 ya, se acabó en la tarde, ya todos están en casa, descansados y a disfrutar y a platicar de las experiencias y todo. Pero empecé a ver que estas organizaciones religiosas o estos grupos, digamos, de jóvenes o de adultos, pues no termina ahí, ¿no? Yo detecté algunas que son como antorchas independientes, que no están ligadas a las diócesis o a las parroquias. Esas de alguna manera dejan un poco de estar, digamos, relacionadas, ¿no? Pero las que sí están ligadas a parroquias o a iglesias, o a los lugares, digamos, religiosos dentro de sus lugares de origen,
la participación es constante, digamos, ¿no? Termina el 12 y, bueno, celebran fiestas, digamos, decembrinas, se vuelven a juntar, digamos, ¿no? A lo largo del año. Algunas realizan rezos cada 12 de cada mes, ¿no? Para celebrar a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen María, cada 12 cada mes hacen rezos familiares. Algunas, bien interesante, porque la imagen peregrina que llevan a lo largo de la peregrinación se la, se la rotan a lo largo del año y los mismos peregrinos después hacen rezos, estos rezos cada 12, se la van pasando, digamos, la imagen a sus diferentes casas, tienen la obligación de alguna manera de hacerles un rezo, de darles alguna comida o algún platillo, digamos, después del rezo. O sea, hay todas unas prácticas relacionadas a la vinculación eh, eh, personal, digamos, entre los grupos, ¿no? Pero también, no solamente eso, sino a veces hay grupos que participan en donaciones o cuestiones de solidaridad, apoyan cuando alguien está enfermo o llevan alimentos, digamos, a los hospitales, a los lugares donde hay gente, digamos, con algunas condición de precariedad, digamos. Sobre todo los hospitales llevan comida ese día, ¿no? Después del rezo, pues van a entregar, digamos, ese tipo de ofrendas que le dan a la gente vulnerable, ¿no? Y en ocasiones cuando alguien está en situaciones de algún problema que hayan tenido, ellos se organizan para ir a visitarlo, para apoyarlo en todo lo que se pueda. O sea, hay una participación de solidaridad donde no solamente se quedan en la cuestión de ir a la peregrinación y celebrarla y festejarla y visitar, digamos, sus santuarios, sino que también hay esta relación posterior, digamos, a la peregrinación, ¿no? A lo largo del año. Y esto implica que este tipo de organizaciones están fuera del alcance de la iglesia, ¿no? O sea, es una participación muy propia, digamos, ¿no? De estos grupos. Sin embargo, también hay un grupo que, sobre todo aquí en San Cristóbal, hay una especie como de organización de antorchas guadalupanas san cristobalenses, donde ellos se reúnen, los representantes de diferentes que quieren participar, se reúnen para organizar eventos en San Cristóbal, sobre todo, que tienen que ver con la Virgen Guadalupe, ¿no? Entonces se organizan, reúnen o invitan a diferentes coordinadores de antorchas, ¿no? Para hacer retiros, por ejemplo, eh, y donde participan varias antorchas al mismo tiempo. Sobre todo, son retiros que hacen previos a la peregrinación, un poco para liberarse de todas las culpas que se tiene durante todo un año, y ahí se reúnen los jóvenes de diferentes antorchas, participan, se juntan, conviven, ¿no? Se intercambian comida. Es un evento que ellos mismos organizan, pero pertenecen a este grupo de Antorchas Unidas, ¿no? San Cristóbalenses, ¿no? Pero no son todas, solamente algunas, ¿no? Entonces, la participación de alguna manera de los peregrinos es también muy movible, porque hay jóvenes que participan un año, cumplen una manda, porque casi siempre son mandas que son de 3 años, la mayor parte, ellos hablan siempre de que si empiezan a correr, tienen que correr 3 años como máximo, ¿no? Porque están pidiendo una manda o están agradeciendo, digamos, a la Virgen de Guadalupe o tienen ahí alguna situación. Son 3 años obligatorios de alguna manera, ¿no? Perdona, Aunque Lucero, muchos, ¿sí? me surgió una duda. ¿Una manda es pagar algún favor que se recibió o solicitarlo? La mayor parte son
pagar, digamos, una manda, ¿no? Una manda es agradecerle, digamos, La Virgen. a la Virgen sobre alguna solicitud que se le hizo, ¿no? En ocasiones también puede ser solicitar o pedir. Se puede manejar, digamos, también en ambas, ¿no? Como una. Casi siempre son expresiones, digamos, o formas de, mm, eh, de reafirmar, pero también eh, de darle gracias, ¿no? Por ejemplo, los peregrinos que corren descalzos, ¿no? Hay antorchas exclusivamente de descalzos, que parte de su devoción, pero también de su agradecimiento o de la solicitud que le hacen de alguna milagro o algo que ellos le quieran solicitar, pues correr descalzos implica ese sacrificio, ¿no? Y eh, va parte de este dolor, digamos, físico, que le expresan también a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y van así. Aunque hay algunas antorchas que son mixtas, que van descalzos y algunos van con zapatos tenis, ¿no? Pero queda ya la consideración del peregrino, ¿no? Ellos no hablan mal ni bien de ellos, sino más bien dicen, bueno, es una manera de que ellos quieren hacerlo y pues se vale, ¿no? Su devoción, es su expresión y muchos corren descalzos, ¿no? A mí me tocó ver cómo se llagan, digamos, y corren lastimados. Y cuando dicen, bueno, es que, por ejemplo, hubo un chavo que andaba todo lastimado y me decía una señora, otra peregrina me decía, no, es que si te lastimas muy rápido es porque tus pecados o tu solicitud era muy grande y entonces, pues se demuestra, ¿no? Tienes En que, las tienes llagas, que, ¿no? tienes que pagar más por eso. La Exacto, ¿no? autoflagelación es más fuerte. Oye, Claro, claro. te quiero preguntar, perdón, te quiero preguntar una cosa porque ya sabes, el tiempo nos va ganando. Ahorita que estábamos hablando, digo, hice la referencia entre aquel cerro del Tepeyac, donde estuvo la Tonantzin en términos históricos, y entonces el caso de San Cristóbal, en que el templo está en la parte alta de un cerro, en el caso de Comitán también, tiene que ver con una réplica representativa de la idea del cerro del Tepeyac. No sé si tengas información sobre eso o haya otros ejemplos en el país, obviamente. Sí, fíjate que eso me llamó mucho la atención en Chiapas, que la mayor parte de los santuarios guadalupanos tienen esa característica, ¿no? Están ubicados en colinas, digamos, cercanas a las ciudades, algunas que ya fueron tragadas por la urbanidad, ¿no? Como el caso precisamente de Comitán, que ya quedó en medio, digamos, pero sigue siendo una parte alta, digamos, del lugar, ¿no? De la geografía. Pero sí, es una característica sobre todo en Chiapas, se buscan colinas con esta referencia, digamos, ¿no? Del Cerro del Tepeyac, donde precisamente pues no solamente es la imagen guadalupana, sino eh, todo el icono de origen, digamos, o todo el mito de origen del culto guadalupano, el cerro, ¿no? Representa esta imagen, ¿no? Entonces la vamos a encontrar en todos los lugares, ¿no? Sobre todo aquí en Chiapas, en todos los lugares vamos a encontrar. Si hay una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, va a estar colocada sobre una colina, ¿no? Eh, y ahí se construye un templo, ¿no? En el caso de San Cristóbal, va a estar presente, sobre todo desde 1800
hay la evidencia de esta colina y de esta iglesita, pero va a tener ya mayor formalidad, digamos, ya en los años que serán como los 30, 1930, ya hay registros dentro del archivo diocesano de la construcción ya formal, digamos, de la iglesia, ¿no? Pues que Precisamente, contemporánea, la coronación, ¿no? La coronación de la Virgen, yo creo exacto, que, exacto. Oye, otra sí, sí, sí. pregunta, ya estamos por terminar, perdón. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu apuesta para este 12 de diciembre y las peregrinaciones ante la situación de pandemia que tenemos? Digo, la tuya y la que has escuchado también con el resto de la gente, porque yo diría, bueno, pues no se va a llevar a cabo como muchas cosas más que no se han hecho en el mundo, ¿no? Ni los Juegos Olímpicos ni nada de eso, ¿no? Sí, Pero a sí. final de Uh cuentas -huh. puede ser que en la mentalidad de ellos, religiosa, digan, pues con mayor razón tenemos que ir hoy porque tenemos que hacer un sacrificio para que la Virgen nos ayude a terminar con esta pandemia. ¿Cuál es la situación? Cuéntanos. Y ya con eso cerramos. Pues Gracias, mira, Lizeth. sí, sí, esto que mencionas es algo que me está moviendo actualmente, ¿no? Porque precisamente yo decía, bueno, ¿qué es exactamente esta pregunta que tú te haces? Yo decía, bueno, en esta situación de pandemia algo tiene que ocurrir, algo tiene que ser y que sería muy interesante narrarlo y describirlo, ¿no? Yo sigo en contacto con algunos grupos, con algunas eh, coordinadores de antorchas y he estado pendiente en el Facebook, por ejemplo, donde yo estoy registrada en varios grupos, y estar viendo qué es lo que dicen, ¿no? Precisamente como en junio se emitió un documento por parte de la diócesis de San Cristóbal en donde se pide que pues se pare, digamos, se evite correr durante este año y se eviten las peregrinaciones con antorcha por parte de la diócesis. Eh, se le solicita a todos los devotos para que dejen de hacer ese tipo de expresiones religiosas debido a la situación de pandemia, ¿no? Sobre todo porque es una expresión religiosa donde implica pues la multitud, son grupos multitudinarios, conviven muy, muy, muy cerca unos con otros, hay poca higiene durante la peregrinación, bueno, hay muchos factores de alguna manera que impiden de alguna manera que se lleve a cabo, ¿no? Sin embargo, pues esto que se soltó y que lo difundieron, digamos, en las redes sociales y en todas las diócesis y en todas las parroquias de todo el estado, ¿no? Y bueno, en el caso de la región de aquí, de la diócesis de Chiapas, sí hubo, digamos, un documento donde se estableció, digamos, esa política, ¿no? Eh, pero empezaron a haber comentarios acerca de qué, ¿no? ¿Qué pensaban ellos, ¿no? Y algunos pues dijeron, no, pues sí, estamos de acuerdo, vamos a evitar, porque lo que la iglesia solicita es hacer reuniones pequeñas, hacer un rezo, o ir a peregrinar a los santuarios locales, ¿no? Llevar ofrendas a las iglesias donde está presente la Virgen de Guadalupe para evitar precisamente la movilización de personas, ¿no? De grupos de personas. Y sin embargo, bueno, te digo, hay unos que sí están de acuerdo, pero otros subieron no. Es más, lo que tú decías, ¿no? Queremos, es importante que en esta situación participemos en antorchas, vayamos a peregrinar, hablemos y vayamos a buscarla para que nos proteja y nos cuida, ¿no? Eh, ellos siempre viven en la vulnerabilidad en términos de su propia protección, porque, por ejemplo, algo que no mencioné fue la cuestión de la muerte en las peregrinaciones, ¿no? Siempre se escuchan que hay accidentes o que se murió algún peregrino durante el viaje, la ruta, y los peregrinos asumen la muerte como una manera en que la Virgen así lo dispuso, ¿no? Entonces, no es un dolor, digamos, es un dolor diferente, digámoslo así,
porque si muere algún peregrino, entonces quiere decir porque ella lo mandó a llamar, ella quiso que fuera durante la peregrinación y la aceptan los familiares y los mismos peregrinos, aceptan que ese peregrino murió porque la Virgen de Guadalupe lo quiso hacer, ¿no? Ella tiene en sus manos, ¿no?, la vida de los peregrinos. Entonces, esa cuestión de vulnerabilidad, digamos, ahora que estamos pasando esto, ellos dicen, bueno, es que nosotros estamos protegidos por el manto divino de la Virgen de Guadalupe y entonces, pues nada nos va a pasar, ¿no? O sea, y es más, vamos a buscarla a ella para que nos proteja y nuestro camino vamos a estar bendecidos por ella y nos va a proteger. Entonces, en ese discurso religioso, se envuelve este momento, digamos, vulnerable que vivimos, en donde dicen, bueno, es que tenemos que correr para ir a hablar y pedirle por la salud del mundo, ¿no? Por la salud de nuestras familias, por la salud nuestra, y hay esta intención de correr, ¿no? Entonces, yo no sé cuántos vayan a correr realmente, en qué condiciones. Estoy muy pendiente de eso. Estoy escribiendo, digamos, estoy haciendo algunas anotaciones con respecto a esto, pero voy a estar ahí, voy a ir a la iglesia de Guadalupe, voy a estar presente porque eh, he estado haciendo un registro de antorchas guadalupanas a lo largo del 2015 a la fecha. Yo llevo una libreta donde la dejo en la iglesia de Guadalupe en San Cristóbal y ellos ya se apuntan donde las antorchas que visitan la iglesia, y en el año pasado registré más de 250 antorchas que se registraron en la libreta, ¿no? Entonces, hoy, este año voy a hacer lo mismo y voy a ver, voy a estar muy pendiente de esto. La antorcha, precisamente con la que yo viajé, va a ser su peregrinación, no sé todavía a dónde, no han decidido ellos a dónde, pero sí van a participar. Y pues sí voy a estar muy cerca de ellos para ver que de alguna manera algunas cosas van a cambiar, porque eh, aunque hay esta cuestión de fe, digamos, ¿no? De que no les puede pasar nada, de que son todos muy cercanos y se conocen y todo, pero pues yo no sé cómo van a encontrar las iglesias donde vayan a ir o los lugares donde vayan a pasar, no sé. Entonces sí es muy interesante, como todos los rituales que este año se pararon, ¿no?, a lo largo del mundo, pues esta también va a tener una particularidad, digamos, ¿no? Diferente que los restos de los años, ¿no?, donde han participado, ¿no? Entonces creo Claro, que hay mucho que ver todavía, ¿no? Y claro. ver cómo los grupos religiosos se, se están reorganizando posiblemente, pero bueno, es un dato que sí espero, ¿no? Conocer qué es lo que va a Ya, pasar, ¿no? ya veremos sin duda, pero lo que sí queda claro es que unas cosas cambiarán, pero otras no, y estoy pensando en las epidemias medievales en que se solicitaba justamente o se envolvía en el manto de la fe para estar libre y exento de las calamidades que Sí, ocurrían. Bueno, es parte del ser humano también esta actitud de fe religiosa, que a veces raya inclusive, y tenemos que decirlo, en situaciones pues, que no deberían ocurrir, ¿no? Sumamente complicadas para todos. Pero en fin, esa es la realidad. Lucero, pues muchísimas gracias. En verdad es que ese estudio que haces, que seguirás trabajando, nos da muchas luces sobre el conocimiento de la historia del guadalupanismo en Chiapas, que ya nos ofreciste muchos datos y es muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias y ojalá nos veamos en otra conversación próximamente, ¿no? Quizá después de este suceso y escuchar tu análisis, después del 12 de diciembre. ok. Pues muchas gracias a ustedes y
pues creo los eventos religiosos, de alguna manera, de cualquier manifestación religiosa, siempre da para analizarla fuera de la cuestión puramente pues religiosa de los intereses y las ideologías que se tengan. Creo que son espacios de análisis y de reflexión en torno a las expresiones sociales, ¿no? Y que esto Culturales. llevan sí, y que llevan a pasar cuestiones puramente religiosas, ¿no? Que están vinculadas con otros factores, ¿no? Claro. Y que, bueno, nosotros como científicos sociales, de alguna manera, estamos observando todo ese tipo de manifestaciones, ¿no? Que la gente realiza y que tiene su propia expresión y maneras de representarlas, ¿no? Claro. Entonces, da para mucho, ¿no? Sí, y lo interesante aquí es que nosotros lo hemos vivido en términos de experiencia desde nuestra infancia, lo vemos, en fin, pero pasar toda esta información por el tamiz de la academia y del análisis resulta muy, muy interesante porque nos permite tener otra visión sobre estos sucesos, sobre estos fenómenos, ¿no? Pues muchísimas gracias de nuevo, Lucero, y por supuesto gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente ocasión que tengamos oportunidad de estar juntos. Cuídense mucho.